Es importante hacer una aclaración sobre la diferencia entre lo vintage y lo retro. No es lo mismo, compañeros. Seamos honestos, y cada que nos dicen vintage y retro, tal vez pensamos que tienen que ver exactamente con lo mismo. Sin embargo, ¿cómo vamos a diferenciar lo vintage de lo retro? Perfecto. Lo vintage es algo, es un mueble, por ejemplo, que fue creado y diseñado en estas décadas de las cuales estamos hablando, las primeras décadas del siglo XX hasta la década de los 60 aproximadamente. Cualquier pieza que fue creada en esas épocas y está siendo utilizada actualmente, podemos considerarlo vintage, ya sea que haya sido restaurada, ya sea que se haya dejado totalmente original, con la pintura original, con la madera original, etc. Cualquiera, siempre y cuando haya sido creada en esa época y utilizada en la actual, será considerado como vintage. Es decir, por ejemplo, un sillón que fue hecho en la década de los 60, fue fabricado en la década de los 60, un sillón Luis XV, que podemos restaurar en esta época y podemos adaptarlo perfectamente a nuestra decoración en nuestra sala, por ejemplo, en nuestra sala de estar. Eso sería un estilo vintage. Un estilo retro, el estilo retro nos habla de manufactura inspirada en épocas pasadas. Épocas pasadas podemos basarnos en todo el siglo XX, podemos irnos un poco más atrás también. Sin embargo, las cosas y los muebles, los artefactos y demás se crean en esta época. Solamente son inspirados, es decir, por ejemplo, podríamos tener como decoración un teléfono tipo vela, pero con circuitos adaptados a esta época para poder ser utilizado tal cual como un teléfono. Únicamente la inspiración se tomó para recrear el teléfono. Sin embargo, podemos utilizarlo y adaptarlo perfectamente a esta época. Eso es el estilo retro. Eso podemos considerarlo como un estilo retro, cualquier cosa que sea creada en esta época, pero inspirada en épocas anteriores. Ok, una vez que hicimos la aclaración de cuál es lo vintage y cuál es lo retro, ahondemos entonces en el estilo vintage.